Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Esta vez en el complejo mundo del coche eléctrico en Europa. Sí, Tenemos como base el análisis de Rincón Práctico, un canal de YouTube que nos ha dado mucho que pensar, ¿verdad? sin duda. La idea es ir más allá de los titulares y entender de verdad qué está pasando con la electrificación en nuestro continente. Así es, hay mucho ruido, mucha promesa, pero también mucha incertidumbre. Claro. Lo que intentaremos descifrar hoy es si el futuro del coche eléctrico es tan brillante como nos quieren hacer creer o si hay nubarrones en el horizonte. Exacto, porque si recordáis, hace un par de años muchos expertos aseguraban que para 2025 los coches eléctricos serían tan asequibles como los de gasolina. Sí, Y bueno, aquí estamos. Y la realidad es otra. ¿Por qué no se han cumplido esas previsiones? pues el análisis de Rincón Práctico apunta a un factor clave. Europa se ha centrado en imponer un calendario rígido de electrificación sin considerar a fondo si la tecnología, la industria y sobre todo el mercado estaban realmente preparados para este cambio tan drástico. Es decir, que nos hemos puesto la meta sin tener en cuenta el camino. Exacto. Y eso se refleja en las cifras, ¿no? Se esperaba que para este año un 25% de los coches vendidos fueran eléctricos, pero en 2024 apenas se llegó al 13%. Sí. Incluso las ventas cayeron un 3%. Exacto. Y uno de los puntos que destaca Rincón Práctico es la cuestión de la polivalencia. Muchos de nosotros buscamos un coche que sirva para todo, para ir al trabajo, para viajes largos, para escapadas de fin de semana, y los eléctricos que están al alcance del consumidor medio todavía no ofrecen esa flexibilidad en muchos casos. Claro, la autonomía, el tiempo de carga, la infraestructura de recarga, son factores que siguen siendo un obstáculo para muchos. Sin duda. Pero a ver, Rincón Práctico también habla de innovaciones tecnológicas que podrían cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, 2025 parece ser el año en que llegarán al mercado baterías realmente revolucionarias. Por ejemplo, MEG está desarrollando una batería de estado semisólido que promete duplicar la densidad energética. ¿Y es eso qué significa en la práctica? Significa que podríamos tener coches eléctricos con autonomías de más de 1000 kilómetros, con tiempos de carga de apenas 12 minutos para 400 kilómetros y una vida útil mucho más larga. Eso sí que es un cambio radical. Y encima que en España ya estamos viendo cómo se instala infraestructura de carga rápida, como los cargadores de Sunder en Asturias, parece que algo se mueve. Sin duda, y no solo eso. También están las baterías de litio ferrofosfato con tecnología 6D desarrolladas por empresas como KPLSHK y General Motors. Estas baterías, además de ser más seguras, permiten recargas ultra rápidas. Imagina poder cargar tu coche en 5 minutos y tener 200 kilómetros de autonomía. Impresionante. Pero entonces, si la tecnología está avanzando tan rápido, ¿por qué la adopción del coche eléctrico no está despegando como se esperaba? Claro. ¿Dónde está el cuello de botella? Buena pregunta. Y aquí es donde entra en juego la complejidad del mercado. Desarrollar una tecnología en un laboratorio es una cosa, pero llevarla a la producción en masa a un precio competitivo requiere tiempo e inversión y sobre todo un ecosistema que la soporte. No podemos pretender que de la noche a la mañana todos tengamos un coche eléctrico en el garaje. Claro, la transición es un proceso, no un interruptor que se enciende y se apaga. Hablando de transiciones Rincón Práctico, también analiza el caso de China, un país que ha apostado por la electrificación a lo grande. Sí, China es un caso muy interesante. Ellos vieron la electrificación como una oportunidad para liderar la industria automotriz del futuro y lo hicieron de forma estratégica con una visión a largo plazo. En el año 2000 tenían un parque automovilístico de apenas 2 millones de coches y para 2024 esa cifra se disparó a 400 millones. Es una barbaridad. Claro que también hay que tener en cuenta que China partía prácticamente de cero, mientras que en Europa tenemos una industria automotriz centenaria con una estructura muy compleja y miles de puestos de trabajo que dependen de ella. No es una comparación sencilla. Efectivamente, las realidades son muy distintas. Pero lo que sí podemos aprender de China es la importancia de tener una estrategia clara con objetivos a largo plazo, con incentivos para la industria y para los consumidores y con una apuesta decidida por la innovación. Y aquí es donde el Rincón Práctico señala algunos errores que se han cometido en Europa. ¿A qué errores se refiere? En primer lugar, a la imposición de plazos irreales sin tener en cuenta la complejidad de la industria y la necesidad de una transición gradual. Es decir, que nos hemos puesto la soga al cuello con fechas límites demasiado ambiciosas. Exactamente. En segundo lugar, no se ha fomentado adecuadamente la industria primaria de baterías en Europa, lo que nos hace dependientes de China, que controla gran parte de la producción mundial. Y en tercer lugar, en lugar de incentivar la innovación, se ha optado por un enfoque más punitivo con sanciones y multas para las marcas que no cumplen con los objetivos de emisiones. Hablando de sanciones, la normativa Euro 7 y las multas millonarias por las emisiones de CO2 no han ayudado precisamente a la industria europea.
¿verdad? No, en absoluto. Estas medidas, aunque bien intencionadas, han generado incertidumbre y han desincentivado la inversión en nuevas tecnologías. El resultado, cierres de fábricas, despidos y un mercado desanimado. No pinta bien la cosa. ¿Hay alguna luz al final del túnel? Rincón Práctico menciona una reunión de ASEA con Ursula von der Leyen como una posible señal de esperanza. Sí, esa reunión es crucial, ASEA. La Asociación de Fabricantes Europeos ha solicitado a la Comisión Europea una mayor flexibilidad en los plazos de electrificación e inversiones para la expansión de la red de carga e incentivos a la compra de coches eléctricos. Es decir, un enfoque más pragmático y menos punitivo. ¿Crees que Europa estará dispuesta a cambiar de rumbo? Es difícil de predecir. Lo que está claro es que la situación actual es insostenible. Europa necesita replantear su estrategia apostando por la innovación, la flexibilidad y el apoyo al consumidor. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos atrás en la carrera hacia la movilidad sostenible. Y en esa carrera China ya lleva ventaja. ¿Qué podemos aprender de su estrategia para que el coche eléctrico sea una opción realmente atractiva para los consumidores? China entendió que para que el coche eléctrico triunfara tenía que ir más allá de la tecnología y crear un ecosistema completo a su alrededor. No se limitaron a construir coches, sino que también invirtieron masivamente en la producción de baterías, en la creación de una red de carga extensa y accesible y en incentivos para que los consumidores dieran el salto al eléctrico. O sea que no solo se centraron en el coche en sí, sino en todo lo que lo rodea. Es como construir una casa, ¿no? No basta con poner los ladrillos, también necesitas los cimientos, el tejado, las instalaciones. Exactamente. Y una de las claves del éxito chino fue precisamente esa visión integral. Crearon un entorno favorable para que la electrificación fuera una opción lógica, práctica y sobre todo deseable para los consumidores. Y Rincón Práctico insiste mucho en la importancia de esa deseabilidad, ¿verdad? Al final, la gente no va a comprar un coche eléctrico solo porque sea económico, sino porque les convenza, porque les aporte ventajas reales en su día a día. Totalmente. Y ahí es donde Europa tiene que mejorar. Tenemos que ir más allá de las obligaciones y las sanciones y empezar a ofrecer incentivos reales para que la gente se sienta atraída por el coche eléctrico. ¿Y qué tipo de incentivos podrían ser esos? Bueno, por ejemplo, ayudas a la compra más generosas, una mayor disponibilidad, puntos de recarga en zonas públicas y privadas, facilidades para la instalación de cargadores en casa, tarifas especiales de aparcamiento, peaje para vehículos eléctricos. Es decir, hacer que el coche eléctrico sea no solo una opción responsable, sino también una opción cómoda y ventajosa. Precisamente. Y también hay que trabajar en la percepción que tenemos del coche eléctrico. Todavía hay muchos mitos y miedos infundados que frenan a los consumidores. Como lo de la autonomía, ¿no? Mucha gente piensa que con un coche eléctrico no se puede hacer un viaje largo. Hay que hacer un esfuerzo por informar de forma clara y transparente para que la gente pueda tomar decisiones con conocimiento de causa. Totalmente de acuerdo. Y por supuesto hay que seguir invirtiendo en investigación y desarrollo para que las tecnologías sigan avanzando, las baterías sean más eficientes, los tiempos de carga se reduzcan y los precios sean más competitivos. Y hablando de precios, ¿cómo están afrontando las marcas europeas esta transición? Porque claro, se enfrentan a una competencia feroz por parte de los fabricantes chinos que ya llevan años apostando por la electrificación. Es cierto. Las marcas europeas están en una situación complicada. Por un lado, tienen que adaptarse a las nuevas normativas y a la demanda creciente de coches eléctricos. Y por otro lado, tienen que competir con marcas chinas que ofrecen coches eléctricos a precios muy competitivos, en parte gracias al dominio que tienen en la producción de baterías. Es como una partida de ajedrez en la que vamos con desventaja. Y como decíamos antes, esa dependencia de China para las baterías nos pone en una posición de debilidad. Sin duda, Europa necesita invertir en su propia cadena de suministro de baterías desde la extracción de las materias primas hasta la fabricación de las celdas. Es un reto enorme, pero también una oportunidad para crear empleo, impulsar la innovación y fortalecer la industria europea. Y Rincón Práctico también hace una reflexión interesante sobre el coche de combustión, ¿verdad? No se trata de demonizarlo, sino de entender que ha sido una herramienta fundamental para nuestra sociedad y que todavía tiene un papel que es jugar en la transición hacia la movilidad sostenible. Efectivamente, el coche de combustión ha sido el motor de nuestra movilidad durante más de un siglo y no podemos pretender que desaparezca de la noche a la mañana. Pero claro, también es el principal responsable de las emisiones contaminantes que están dañando nuestro planeta. Por supuesto. Y por eso la transición hacia modelos más sostenibles es imprescindible. Pero esa transición debe ser gradual, inteligente y justa. No podemos dejar a nadie atrás. ¿Y eso qué implica? Implica seguir investigando en tecnologías que permitan reducir las emisiones de los coches de combustión, como los híbridos o los combustibles sintéticos. Implica desarrollar infraestructuras de recarga que sean accesibles para todos en zonas rurales y urbanas. Implica ofrecer incentivos para la compra de coches eléctricos que sean realmente atractivos para los consumidores. Y sobre todo implica un cambio de mentalidad, una mayor concienciación sobre la importancia de cuidar nuestro planeta
y de apostar por una movilidad más sostenible. Es un cambio que requiere la colaboración de todos, desde los gobiernos hasta los ciudadanos, pasando por la industria y los medios de comunicación. Una transición en la que todos tenemos un papel que jugar. Los gobiernos creando marcos regulatorios que incentivan la innovación y la adopción de tecnologías limpias. La industria invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer soluciones cada vez más eficientes y accesibles. Y los ciudadanos tomando decisiones responsables en nuestro día a día. Al final, la movilidad del futuro no se construye en un laboratorio ni en un despacho, sino en la calle, en nuestras decisiones cotidianas. ¿Qué coche compramos? ¿Cómo nos desplazamos? ¿Qué tipo de energía consumimos? Son preguntas que todos deberíamos hacernos porque la respuesta no está escrita en piedra. El futuro de la movilidad está en constante evolución y somos nosotros quienes lo vamos a escribir. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire para nuestros oyentes. Después de analizar el panorama actual con sus luces y sus sombras, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que Europa está en el camino correcto para alcanzar sus objetivos de electrificación? ¿Qué medidas consideráis que serían más efectivas para impulsar una transición justa y sostenible hacia la movilidad del futuro?